Gracias a Dios, ya estamos aquí. Así que vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios en este día. Hemos estado analizando este tema que tenemos ahí en pantalla. Recuerden que desde hace 3 semanas hemos comenzado a hablar acerca de la identidad, quiénes somos, y queremos dar respuesta a esa pregunta a través de la Biblia. Claro que también estamos analizando algunos conceptos que el mundo presenta esta respuesta, ¿verdad? Sobre quiénes somos. Y hemos tratado para responder a esta pregunta, ¿quiénes somos? Hemos tocado ya la primera lección, que es ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? De hecho, estas 3 primeras lecciones que ya empezamos a desarrollar se están centrando en esta primera pregunta. ¿Qué es el hombre? Para descubrir quién soy, pues necesito conocer lo que es la raza humana, la naturaleza humana, ¿sí? Y hemos dado respuesta, alguien recordará, como creación, el hombre es, ¿qué cosa? Una creación especial, ¿sí? Dotados de la imagen de Dios y al mismo tiempo también valioso. Luego, por eso les pongo las imágenes para que recuerden más o menos de qué trató esa primera lección, esa imagen de cómo Dios nos formó, ¿verdad? De una manera especial, como un alfarero que va creando su obra de arte con detenimiento. Así el Señor nos formó del polvo, formó el cuerpo y luego dotó aliento de vida. Después veíamos también que dentro de la respuesta a qué es el hombre, también hablábamos que el hombre tiene una función. ¿Qué es el hombre? Y respondíamos, el hombre tiene una función de ser señorío delegado o de ejercer el señorío delegado, ¿sí? Quiero introducirme aquí una vez más porque recuerden que dejamos pendiente el punto 3, que de manera muy rápida quiero tocarlo, ¿sí? Hemos establecido que el ser humano es la cúspide de la creación, dotado de la imagen de Dios. Sin embargo, ser creado a imagen de Dios no es solo cuestión de un valor interno o intrínseco, sino de función. Dios nos puso como vicerregentes o representantes en la tierra. Se nos otorgó el desafío de reinar sobre la creación. Este es nuestro señorío delegado. Y entonces yo quiero hacer rápidamente un repaso para que ustedes puedan recordar y preguntarles en cuáles son las 2 primeras implicaciones que vimos en el acto de decir soy un mayordomo o he recibido un señorío delegado del Señor hacia la creación, hacia la naturaleza. Les planteo entonces la pregunta, ¿cuál es la forma en la que el hombre debe ejercer ese señorío delegado? Hablamos de dos implicaciones o 2 formas en las cuales debemos, como seres humanos, ejercer ese señorío delegado. ¿Alguien me podría recordar la primera implicación o la primera forma en que vamos a ejercer el señorío que Dios nos ha dado sobre la naturaleza de la creación? Comienza con R, para darles pistas. ¿Sí? Ok, debemos ejercer nuestro señorío con responsabilidad. Una responsabilidad sobre la creación, los animales, la naturaleza, los recursos naturales que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Eso implicaba, como hemos estado viendo, el cuidado de los animales, el cuidado de los recursos naturales. Y la segunda forma en que debemos ejercer nuestro señorío, ¿cuál es? Con dependencia. Qué bueno que tienen en mente eso. Dependiendo de Dios, ¿sí? Con dependencia a Dios. Y esa dependencia decíamos que implicaba salir de la esclavitud moderna, de querer tener y consumir más de lo que realmente necesitamos. Y esa dependencia también implica poder estar contentos con lo que Dios nos da para subsistir, para nuestro mantenimiento. Pero hay una tercera implicación o una tercera forma en la cual nosotros ejercemos nuestro señorío.
de acuerdo a lo que dice la palabra. Vaya por favor conmigo a Génesis nuevamente, vamos a leer la Biblia. Génesis, recuerde que en el capítulo 1, allí leímos el verso 26, solamente de ahí quiero mencionar una vez más. Génesis 26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora yo quiero que vayamos al capítulo 2. Capítulo 2, en el verso 8, por favor. Vamos a ir al verso 8. Capítulo 2, verso 8. Adelante, si alguien puede leerlo fuerte, por favor. Verso 8 del capítulo. Hasta ahí, exacto. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, también debemos observar que Dios creó un lugar ideal, especial, en el cual puso a su creación especial. Dentro de toda la creación, dentro de todos los cielos y la tierra que Dios creó, dentro de todo el mundo que Dios creó, Dios plantó un huerto y puso al hombre allí. Y uno pudiera pensar, qué bello, Dios puso al hombre en un huerto. Yo antes de niño me imaginaba, dije yo, a lo mejor como los del sur, tenía una hamaca ahí entre dos árboles y solamente agarraba y extendía su mano y jalaba una fruta y estaba comiendo allí y meciéndose. Pero luego llegamos al capítulo 2 en el verso 15, que dice: nuevamente menciona a Dios, al hombre y el huerto. ¿Qué dice el verso 15? ¿Alguien más que lo lea fuerte? Exacto, ya, se me rompió la burbuja y dije yo, no, entonces el hombre no está para estar recostado en una hamaca, meciéndose y agarrando frutas de aquí y de allá para subsistir. Vea que cuando Dios hace señor al hombre, cuando le da ese señorío delegado, también ese señorío va a implicar una diligencia. La diligencia es otra palabra para referirse al trabajo. Y este verso 15 del capítulo 2 bien ilustra cómo es que Adán fue puesto sobre el huerto para señorearlo, al igual que toda la creación. Y el señorío, el ser ese mayordomo, tener ese dominio delegado del Señor, hace que el hombre pueda trabajar. La labor que el Señor le dio a Adán fue labrar y guardar el huerto. Labrar y guardar el huerto. Entonces, esto nos habla ya que el trabajo que muchas veces nosotros como seres humanos creemos que es solamente una carga, una maldición. ¿Y por qué es que tengo que levantarme temprano para ir y salir y trabajar? No es eso. No es una maldición, no es una carga. Es la parte de la diligencia que Dios está esperando de nosotros como señores delegados de la creación, como mayordomos de la creación. El Señor le dijo a Adán, tú vas a tener que labrar y guardar ese huerto. Entonces, hermanos, el trabajo, como dicen por ahí algunas veces, el trabajo es muestra de la dignidad que Dios ha puesto en el hombre. El trabajo nos dignifica como seres humanos. El trabajo es algo que Dios ha puesto para que a través de él nosotros podamos ejercer el señorío. Pero tengo aquí una pregunta. Cuando el ser humano no entiende eso, se nos olvida que el trabajo es parte de nuestro señorío, porque vamos a decirlo así, un mayordomo, una persona que está como gerente, no está para que solamente lo sirvan
no está para que solamente esté allí observando cómo otros trabajan. Está para también ser diligente. Pero, ¿qué sucede cuando el ser humano se queda en inactividad y en ociosidad? ¿Han ustedes observado eso en los seres humanos? ¿Qué sucede con una persona cuando no labora, cuando se queda inactivo, cuando mantiene una actitud ociosa? ¿Qué nos sucede a nosotros? ¿Pudieran ayudarme con algunas respuestas de lo que han observado o de lo que podemos pensar? Sí, hermano Raúl, adelante. Ok, vienen a nuestra vida malos pensamientos. Ok, no estamos ocupados, estamos ociosos y entonces vienen malos pensamientos. Gracias, hermano Raúl. ¿Alguien más? ¿Qué sucede con una persona cuando se queda inactiva u ociosa? Hay aburrimiento que luego lo lleva a hacer cosas equivocadas. Además de eso, ¿verdad? Si Dios creó este cuerpecito bello y el de ustedes también, bello, es para usarlo en el trabajo. Y cuando no lo usamos en el trabajo, como bien sabemos, hasta un músculo que no se utiliza se atrofia. Cuando a alguien le ponen ¿cómo se llama? El yeso, un yeso, y lo mantiene ahí, el brazo o el pie, ahí estático, y después si es un yeso que tiene que permanecer unos 2, 3 meses, cuando se lo quitan, se han dado cuenta que, hasta que curioso se ven, una piernita más flaquita y la otra más gordita. ¿Por qué? Porque el músculo, al no estar trabajando, se atrofia. Y eso pasa con el ser humano también. ¿Okay? Es parte de nuestra naturaleza. Somos llamados a ser diligentes. ¿Qué otra consecuencia pueden pensar ustedes? Y si no trabaja para pensar en algo positivo, ¿qué viene a nuestra mente? Negatividad, ¿ok? Hoy en día, hermanos, inclusive, me atrevo a decirlo así, porque hay que ser críticos de donde vivimos, hasta nuestras políticas, hasta el apoyo social, muchas veces abona a la inactividad, a la ociosidad. ¿Sí? ¿Se han puesto a meditar en eso? Una cosa es el apoyo al que está necesitado y otra cosa es mantener a alguien que no está trabajando, y cuando no está trabajando, entonces tiene el tiempo para pensar en cosas negativas, para comenzar a delincuenciar y para permitir que en su mente vengan malos pensamientos, y en lugar de hacer lo bueno, lo correcto ante la naturaleza, comienza a hacer desmanes. Vea lo que dice aquí. Ninguno de nosotros fue enviado al mundo para estar inactivo. El trabajo diligente es el medio principal por el cual nos sostenemos y contribuimos a la sociedad. Vamos a leer estos pasajes, por favor, y me gustaría que respondiéramos, basándonos en estos pasajes, que nos enseña acerca de la necesidad de ser diligentes en nuestro trabajo. Proverbios 6, 9 al 11. Proverbios 6, 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ok, vea. Ay, perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? Una actitud no diligente, una actitud de abrazar la pereza, la inactividad, la falta de trabajo. Dice, hay un poco de sueño, un poco de dormitar. ¿Qué nos enseña estos versos? ¿Cuál es la consecuencia entonces de la pereza? Según estos versos. Ok. Cuando una persona está pasando necesidad, pobreza, no siempre, pero una de las razones que pudiera estar ocurriendo allí, ¿sí?, es que está haciendo falta en ellos ser diligentes.
Las personas que cayéramos, Dios nos libre, pero que cayéramos en pereza, no tenemos que quejarnos si viene a nuestra vida pobreza, falta de los recursos precisamente para alimentarnos, para sostener a nuestra familia, porque es la consecuencia de nuestra propia inactividad, es la consecuencia de nuestra propia pereza, es la consecuencia de no ejercer un señorío en la naturaleza con diligencia. Entonces tenemos que reflexionar que uno de los factores, es cierto que no siempre, pero uno de los factores por los cuales las personas no pueden tener lo suficiente para su sustento es que está haciendo falta salir de una pereza, de una inactividad, de estar sin producir, porque Dios creó al hombre para trabajar. Ahora vamos a 2 Tesalonicenses 3:10. Muy callados están ahora, hermanos, ¿eh? 2 Tesalonicenses 3:10. Adelante, hermano Pablo. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Oh. Es categórico, es directo, ¿verdad? Lo que el Nuevo Testamento nos advierte, el apóstol Pablo estaba advirtiendo a las personas que vivían desordenadamente, que iban casa por casa y solamente acercándose a las personas, llegando a la hora de la comida, del almuerzo, de la cena, y viendo a ver qué les invitaban, pero ellos no trabajaban, ellos no laboraban. Y entonces el apóstol Pablo directamente advierte de esta actitud desordenada, de ociosidad. Y como hemos dicho, la ociosidad, alguien dijo por ahí para una frase, la ociosidad es la madre de todos los vicios, o el padre o el tío, o sea, es lo que produce todos los vicios. Y entonces el apóstol Pablo estaba hablando de el problema que se aqueja cuando la persona cae en ociosidad. Uno de los vicios que estaba observando en esa comunidad ahí en Tesalónica era el chisme. Sí, porque también el chisme es un vicio. Estaban actuando entrometidamente, andaban de casa en casa viendo a ver cómo se ocupaban. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre está diseñado para eso, para hacer algo. Y cuando no se enfoca en hacer algo para provecho, ¿sí? Entonces va a buscar algo que es sin sentido y sin provecho. Así que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tampoco coma. ¿Cómo la ven? Hermanos, los cristianos debemos ser ejemplo de ética laboral. ¿Qué se espera de nosotros o qué espera Dios de nosotros como cristianos? Otros pasajes como Efesios, Colosenses, enseñan acerca de cómo un creyente debe ser como empleado, como siervo. Y nosotros como empleados, como siervos, es la palabra que usa Pablo en Efesios, en Colosenses, se espera que uno tenga diligencia y ética laboral, que nosotros como cristianos seamos los más productivos en la sociedad, en la colonia, en la familia que nosotros formamos parte. No debemos caer en ser carga para la comunidad. Hoy en día, hermanos, nos están acostumbrando a solamente ir y cobrar ciertos apoyos y ayuda, y no critico el asunto del apoyo al adulto mayor, pero otros apoyos de gente que sí puede laborar, que sí puede hacer algo. La realidad es que nos están queriendo mal acostumbrar a no esforzarse por alcanzar lo que necesitamos, a estar esperando que otros nos lo den. Y como cristianos debemos ser muy críticos de esto. No debemos esperar ser carga para la comunidad o la iglesia. Debemos ser diligentes en nuestra sociedad y en lugar de ser carga, ser los primeros que apoyemos, ser los primeros que traigamos algo de beneficio. Eso no excluye, para que quede bien claro, los momentos en que realmente pasamos necesidad y hay apoyo y ayuda. Pero no significa que el hombre se tenga que acostumbrar
a esa imagen que les pinté, a estar en la hamaca esperando que llegue y solamente extender la mano y tomar lo que necesite. Entonces, hermanos, cerrando este pendiente que teníamos de la clase pasada, si tú y yo hemos sido llamados a ser mayordomos en la creación, el verdadero señorío que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos modela es un señorío de servicio. Seamos éticos, responsables con la naturaleza, dependamos de Dios, pero mostremos diligencia en el trabajo. ¿Algún comentario o pregunta de este último punto que nos quedó pendiente, hermanos? Diligencia en nuestro trabajo. Es claro, ¿verdad? Y para que no se nos olvide, tomemos 2 Tesalonicenses. El que no trabaje, que no coma. Aún nuestros niños desde pequeños necesitan aprender a ser diligentes en casa, a no recibir todo sin esforzarse. Debe haber un esfuerzo. ¿Saben por qué? Platicamos con un familiar y que tiene recién nacido, y inclusive desde pequeño, hermanos, el hombre, el ser humano, o se puede acostumbrar a esforzarse o se puede acostumbrar a esperar que le den. ¿A qué me refiero? ¿Saben que hoy en día se promueve mucho también? Es que el niño le vas a dar leche, fórmula. Y la mamila no es esfuerzo para el bebé. La mamila nada más le aprietan tantito y ya sale la leche. ¿Y el pecho? El pecho, el bebé tiene que esforzarse en succionar para recibir el alimento. Hasta desde el primer momento, hermanos, el ser humano puede estarse acostumbrando a esforzarse por su comida o a que le llegue facilito en su boca. ¿Sí? Ok. ¿No hay preguntas, comentarios de esta segunda lección? El hombre es creación de Dios, especial, a la imagen de Dios, y tiene un señorío delegado. Pero ahora vamos a pasar a la tercera parte de esta pregunta. Todavía hay una tercera parte. ¿Qué es el hombre? Y vamos a hablar hoy también de la realidad triste que pasó en la naturaleza humana. Vamos por favor a leer Romanos 5 y ahorita vamos a Génesis, que de alguna manera estamos tomando como base en este estudio. Romanos capítulo 5. Versos 12. Dice la palabra, léalo ahí conmigo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora quiero que vayamos al 19, vamos al 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Parte de nuestra naturaleza humana, hermanos, hemos hablado, sí, somos creación especial de Dios. Hemos recibido como raza humana un señorío delegado, pero lamentablemente también la raza humana pasó una tragedia. Esa tragedia es la caída. Mire, el hombre en su constitución como creación de Dios es un agente moral libre. ¿Qué significa eso?
usted es un agente moral libre. ¿De qué sección de la policía es eso? No es agente así secreto, no. Se refiere a que el hombre en su naturaleza fue dotado de la capacidad de elegir libremente. Dios al ser humano no lo creó una máquina para seguir órdenes sin discernir esas órdenes o sin criterio propio. Dios creó al hombre, recuerden, a su imagen y semejanza. Y parte de las cualidades que tiene Dios precisamente es su voluntad. Y Dios puso en el hombre entonces la capacidad de ejercer un libre albedrío en su voluntad. Ahora, importantísimo, esta libertad le otorgó al hombre la capacidad de elegir entre la obediencia y la desobediencia a la ley. Porque cuando Dios pone al hombre como un ser que puede elegir, uno tiene que preguntarse, ¿elegir entre qué? Si Dios nos da la capacidad como seres humanos de elegir, entonces tiene que ponernos también entre qué elegir. Y ahí es donde, al haber un agente moral libre que ejerce acciones morales, que decide, también debe Dios establecer una ley, una norma, un reglamento, una directriz bajo la cual el ser humano se espera que decida seguir. Vamos a esa ley. Y ustedes recordarán, es un pasaje que sin lugar a dudas ustedes deben conocer. Capítulo 2, versos 16 y 17. Alguien que me ayude a leer, por favor. ¿Cuál fue la ley que Dios estableció al ser humano desde el huerto del Edén? 2, 16 y 17. Después de que le dijo, debes laborar, debes guardar el huerto. Verso 16. Ok, ahí está la ley que Dios estableció. Vea, el hombre fue puesto en un paraíso con la capacidad de trabajar, de nombrar, ya lo mencionamos, pero también con la capacidad de elegir sus acciones. Dios pone ante el hombre una ley a seguir y le dice, todo lo que hay aquí es para ti, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Qué han escuchado ustedes de este árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué saben ustedes de este árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué está representando? ¿O de qué trataba? ¿Cuál es el carácter de este árbol? ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguien ha leído? Ok, muy bien a traer ese argumento porque esto es importante en la concepción que como seres humanos tenemos del pecado que entró a la raza humana. Argumentos como estos apelan a decir que a final de cuentas la culpa del pecado en el mundo es de Dios. ¿Sí? Y entonces cuando uno piensa que la culpa del pecado en el mundo es de Dios, uno está excusándose de su responsabilidad. Por eso lo primero que hemos establecido es que Dios nos creó con la capacidad de elegir. Más adelantito voy a mencionar inclusive, y lo voy a repetir, de hecho Dios estableció al hombre, dijimos, a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza implicaba una capacidad moral semejante a la de Dios, de buscar la santidad, de decidir por lo santo. Pero al ser dotados con libre albedrío, tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Ahora, ¿cómo sucedió este proceso de la caída? ¿Cómo entró el pecado a la raza humana? Gracias por el comentario, hermano, porque eso nos hace notar que muchas veces
fuera de los pensamientos bíblicos, lo que buscamos el ser humano es excusarse. Y de hecho vamos a notar que eso es una consecuencia del pecado en el ser humano. Capítulo 3, verso 1 al 6. Vaya por favor siguiendo ahí y vamos a observar este proceso de la tentación y vamos a aprender de él, porque hermanos, la Biblia habla de Satanás como la serpiente antigua, ¿verdad? ¿Sí? Y hay un dicho por ahí que dice que el diablo más sabe ¿qué? Por viejo. ¿Por qué menciono eso? Antiguo y viejo. Hermanos, el diablo sigue con las mismas tretas desde el inicio. ¿Sí? Es un viejo que no ha cambiado sus mañas. Y al observar en la Biblia cómo trabaja, el propósito es que nosotros entendamos cómo sigue trabajando al día de hoy. Mire, capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta. La serpiente es una de los animales que Dios creó. Pero esta serpiente en especial, hermanos, se considera que fue poseída por Satanás. Satanás usó una de las creaciones de Dios para a través de ella acercarse al hombre, al ser humano. En especial entonces en este caso ya vamos a distinguir, yo hablo del hombre como humanidad, ¿verdad? Pero en especial y específicamente hacia la mujer. Dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, habló este animal. Habló esta bestia del campo, bueno, este roedor, ¿verdad? Ahí notamos que Satanás entonces toma posesión de la serpiente y habla por medio de ella, realizando lo que hasta el día de hoy incluso existe y lo que ya estudiamos Apocalipsis, veremos que seguirá habiendo, milagros diabólicos. La tentación que realiza Satanás sigue el proceso que a continuación vamos a ver. Primero, esta serpiente le habla a la mujer. ¿Cuál es la primera pregunta que hace la serpiente? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta pregunta, ¿estaba correcta o incorrecta? La afirmación que estaba haciendo la serpiente en la pregunta, ¿era lo que Dios había dicho? No. Lo que estamos observando aquí es cómo Satanás va a cuestionar que Dios es bueno y generoso, porque está diciéndole al ser humano, a Eva, Dios ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto. Lo está haciendo ver demasiado severo, alguien que no es bondadoso, que no es generoso. Pero hermanos, acababa Dios de crear un huerto, un jardín, donde el hombre debía laborar, pero tenía todo a su disposición. Entonces, ¿qué está atacando Satanás en las tentaciones? Siempre Satanás va a atacar la imagen de Dios, su carácter. Después, la mujer responde y dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces, Satanás responde y dice, ¿dónde nos quedamos? 4, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. Lo que hace la serpiente es poner en duda la palabra de Dios. Primero, ataca el carácter de Dios. Siempre Satanás, cuando se acerca al hombre, va a querer que piense diferente de lo que es Dios. Hoy en día muchas personas tienen una imagen equivocada de Dios. Un ejemplo rápido, cuando el hombre dice Dios es amor y ama a todos por igual, sin importar cómo sean, y Dios nos ama porque Dios es amor. Y se está olvidando que además de ser Dios amor, no es solo amor, es santo y también es justo. Entonces la imagen de Dios se distorsiona. Alguien dijo por ahí evangelizando, no, yo creo que Dios no me va a mandar al infierno aunque yo sea
pecador y lo que sea, porque Dios es amor y ama a su humanidad. Bueno, yo no sé a qué Dios te refieras, pero el Dios de la Biblia no es ese del cual tú estás describiendo. Entonces, Satanás siempre va a querer poner una imagen distinta de Dios en la mente del ser humano. Y segundo, va a poner en duda el mandamiento, la ley, las palabras de Dios. ¿Sí? No morirás, le dice, no morirás. ¿Dónde? 4. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esta otra expresión, hermanos, dice, no moriráis. Primero pone en duda que lo que Dios les había dicho era cierto. Pero luego acusa a Dios de egoísta. Le dice, no, no vas a morir. Lo que sucede es que Dios no quiere que sean como Él. Hermanos, Dios había creado al hombre a su imagen. A su imagen. Y Dios le había dado un señorío delegado. El asunto es que Satanás, ustedes saben que uno de los factores por los cuales él se revela es precisamente querer ser como Dios, recibir la adoración de Dios. ¿Sí? Y entonces lo que está haciendo Satanás o la serpiente es calumniar a Dios, diciendo, Él es egoísta, Él no quiere compartir lo que Él tiene, te está privando de algo bueno, de ser como Él. Hermano, la tentación entonces, repetimos, va a atacar la imagen de Dios, va a atacar la palabra de Dios y siempre va a apelar a nuestro orgullo como personas, a nuestro orgullo, va a querer tocar algo en nuestro corazón. Mire, cuando aceptamos la duda a la palabra de Dios y al carácter de Dios, entonces ahí se produce el pecado. Cuando Eva puede de alguna manera abrir un poquito y decir, ¿será cierto? Ahí ya comenzó un proceso en el cual la tentación hizo el efecto en la vida de Eva. Es por eso que la recomendación cuando viene la tentación es inmediatamente salir de ella. ¿Sí? Salir de ella. No estar negociando. Cuando Satanás nos ofrece cosas, y me refiero no que directamente se nos aparece, sino que a través de muchos otros factores y el mundo nos empieza a querer seducir, a ofertar cosas. Lo primero, hermano, recomendación, no negocie. No se ponga a negociar, porque así como dijimos que Satanás es viejo, o sea, él ya tiene años sabiendo negociar y le va a ganar la partida. Así que desde el inicio uno tiene que cerrar la puerta a la tentación. No comenzar a decir, pero ¿qué tanto es tantito? ¿O será que no tendrá algo de razón en el ofrecimiento que se me está haciendo? ¿Será que no tendrá algo de razón? Entonces, cuando Eva comienza a dar cabida a esa duda, ahí entonces comienza a deslizarse pensamientos en su mente. La forma en que Eva vio el fruto, ¿qué dice la Biblia? Dice, cuando ella abre a esa duda, dice, no hombre, Dios es muy duro contigo, no te quiere dejar comer. No, sí quiere que comamos de todos, pero que no. No, pero es que no morirás y además vas a ser como Dios. Entonces, Eva acepta la duda y ¿qué hace? Comienza precisamente en su mente a negociar. La mujer ve el árbol. Yo no digo que no lo haya visto antes, pero lo vio de una manera distinta, basándose en las ideas que había aceptado o había comenzado a aceptar de la serpiente. Lea conmigo el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable o deseable para alcanzar la sabiduría. Le decía a mis hijos, en este tiempo que precisamente va a salir el tema de Satanás y las brujas y todo, hijos, no creamos que Satanás se va a presentar de una forma así, con cachos, con cola, con rojo. Recuerden que Satanás se viste como ángel de luz. La serpiente que Satanás usó
era parte de la creación de Dios. Y la creación es buena. ¿Ok? Entonces Dios siempre va a usar, Satanás siempre va a usar y va a presentar la tentación como algo bueno, agradable y deseable. Platicábamos y decíamos, pecar no se siente feo. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Lo dudan. Pecar no es del todo desagradable. Dar paso a nuestras pasiones no es algo feo. Cuando viene la tentación, no se nos presenta como algo, cuando, por ejemplo, cuando se oferta, vamos a hablar de un vicio, la bebida, el alcohol. ¿Cómo se presenta? Hasta así lo hace el mundo. Ahí ve a, ¿quién es? Sylvester Stallone, montado en un águila. ¿Sí saben de qué hablo? Diciendo, Tecate. ¿Sí? No lo ofrecen mostrando ahí, allá decimos un teporochito tirado, maloliente, con ropa sucia, vomitado en él. O no lo ofrecen diciendo, toma y así va a estar tu familia a pleitos, agarrándose el chongo. No lo ofrece así. Cualquier vicio. La tentación siempre se va a presentar como algo bueno, agradable y deseable. Satanás logró meter la duda en la mente de Eva y entonces la forma en que Eva ve ya es muy distinta. Y ahí entonces, al ver esto y aceptar lo que ya había puesto Satanás en su mente, entonces Eva transgrede la ley de Dios. La ley era clara. La ley venía de un Dios santo que busca el bienestar para el ser humano. Pero al aceptar la tentación, uno se olvida que lo que Dios marca, hermanos, es para nuestra bendición. Aunque a veces pensamos que los 10 mandamientos son una lista de no, 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 no. La realidad es que en cada uno de esos no, Dios está creando un ambiente propicio para que el hombre disfrute de la vida en buena relación con Él y en buena relación con su prójimo. Pero cuando una persona observa los 10 mandamientos y comienza a decir, ay, es que Dios es muy severo. A lo mejor usted como yo pasamos o escuchamos a muchas personas decir, no, yo no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia comienzan a haber prohibiciones. Y ven la relación con Dios como prohibición en lugar de libertad. En lugar de libertad. Ese es el engaño del enemigo. Entonces, hermanos, el patrón de Génesis se sigue reflejando hoy en día. El diablo viejo y cochino no cambia sus estrategias. Ve estas preguntas. A veces vienen estos pensamientos a nuestra mente. ¿Necesito realmente las reglas de Dios para ser feliz? Eso es lo que piensa el hombre. Eso es lo que te declaran a ti, es lo que quizá pensábamos muchos de nosotros antes de venir a Cristo. Yo no necesito de Dios, yo puedo ser feliz sin Dios. Tampoco mi pecado es tan grave, puedo manejarlo y no tendrá consecuencias duraderas. No morirás, le dijo la serpiente. ¿Sí? Que Dios había dicho, comes de eso y mueres. Mentira 3, yo sé lo que es mejor para mí. No necesito su autoridad, seré más libre si tomo mis propias decisiones. Porque era lo que le ofertó Satanás a Eva. Tú vas a ser como Dios, tú vas a tener un conocimiento como Dios, no vas a necesitar que alguien te diga qué hacer. Y eso, hermanos, es con lo que el hombre sigue batallando hasta el día de hoy, estos ofrecimientos. ¿Algún comentario? ¿Qué piensa de estas preguntas? Son pensamientos que están en el mundo, que inclusive vienen a nosotros en los momentos de tentación. Me gustaría escuchar algún comentario. Ya sé por qué hace mucho silencio, es que no están prendidos los ventiladores. Sí, ¿algún comentario?
Exacto. Entonces el enemigo no quiere que se le dé la gloria a Dios. Eso es lo que está buscando realmente, porque cuando Adán ve que Eva y Eva se esconden, hay una separación y es que Dios quiere, el enemigo quiere separar. Exacto. Esa comunión. Exacto. Ahora, generalmente, y como traemos la imagen de la caída como de nuestras tradiciones católicas inclusive, usted debe saber o recordar o descifrar ahora que en la tradición católica muchos traducen el pecado original como el acto sexual. Por eso hasta la manzana, el deseo. Pero la tentación, el pecado, no se limita a esa actitud. Ahorita que mencionaba mi hermano algunos de su comentario, me hace reflexionar inclusive en cómo viene la tentación al mismo creyente, a los que ya conocemos de Cristo. ¿Sí? No necesito a Dios. ¿Sí? Cualquier pecado trae consecuencias dentro de la vida cristiana y bueno, en la vida humana. Pero el espíritu se contrista, dice uno, no pasa nada. El espíritu se contrista y uno siente alejado de Dios, no se siente digno o apto. Y es lo que hace el enemigo, sentirte que tú te alejes. Dios no se aleja, tú eres el que te vas alejando y te sientes indigno, te sientes no. Exacto, es parte de las consecuencias, pero una de las cosas que muchas veces estamos en riesgo sin darnos cuenta como creyentes es decidir sin buscar la dirección de Dios. Eso refleja, no necesito a Dios. ¿Sí? Decidir cosas sin buscar la voluntad de Dios. En Santiago dice, un grupo de hombres dijeron, vamos a ir a una ciudad y vamos a negociar y vamos a ganar dinero. Y Santiago dice, cuando deberíamos decir, si Dios quiere. Entonces, aún en nuestra vida cristiana, cuando dejamos de tomar a Dios en cuenta en nuestras decisiones, estamos permitiendo ciertas tentaciones. Ahora, cuando el hombre cae en el pecado, ¿qué consecuencias trajo? Del verso 7 al verso 20 comenzamos a ver. Y yo sé que usted recordará y va a pensar en las consecuencias del castigo. Y están ahí las consecuencias del castigo, usted conoce, ¿verdad? Ay, a la mujer ahora le va a dar dolores para parir. Ay, al hombre el trabajo es el castigo. Ya dijimos, el trabajo no es el castigo. El castigo hacia el hombre fue, vas a obtener el fruto de la tierra, pero te va a costar. Ya no va a ser tan fácil como era ahora en el huerto, que labrabas y te daba. ¿Sí? Pero dentro del ser humano, dentro de la naturaleza del ser humano, ¿qué sucedió? Verdaderamente la advertencia o lo que Satanás dijo, esa mentira o esa verdad a media se cumplió. Sí se despertó en el hombre una conciencia del mal. Y hermanos, el hombre lo tenía. Ya dijimos, era un agente moral libre para decidir. El asunto es que esta conciencia del mal, cuando el Satanás le dice, tú vas a ser igual a Dios sabiendo lo que es el bien y el mal, ahí hubo un engaño. Dios conoce el bien y el mal, ¿sabe usted? Dios conoce el bien y el mal. Pero ¿cómo conoce Dios el bien y el mal? Como conoce, voy a poner esta ilustración, como un médico conoce la enfermedad. Y el ser humano también conoció el bien y el mal, pero no como un médico que conoce las enfermedades, sino como el paciente, el enfermo. Y esa fue la tragedia, que al dejarse engañar, el hombre sí adquirió esa conciencia del bien y el mal, pero en él produjo culpa y vergüenza. Y lo observamos bien, cuál fue la reacción de los hombres cuando comieron, cuál fue la reacción de Eva y Adán cuando comieron de ese fruto. Se vieron desnudos y entonces vino a ellos una vergüenza. Y luego cuando Dios les llama, Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Se escondieron. Esa ligera reacción, inclusive hasta en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez, reflejan lo que heredamos de esta condición caída. Porque cuando usted hace algo equivocado, usted comienza a querer que nadie me ve y a ocultarme y a tener vergüenza de lo que hace. ¿Sí?
Luego, otra consecuencia del pecado es la muerte espiritual, de la cual Dios se refirió y se cumplió. Sí murieron, ¿por qué? Porque recuerden que Dios hizo al hombre, de acuerdo a su imagen, con la capacidad de comunicarse con él. Pero al pecar, el hombre tiene una ruptura de su comunión con su Creador. Ahora ya no hay esa apertura, ahora ya no hay esa confianza, ahora ya no hay ese poder hablar con Dios como era tan fácil hacerlo en el huerto al moverse Dios al aire de la tarde. No, ahora vino sobre ellos una ruptura en la comunión con Dios. Y también hubo una afectación en la unidad de la raza humana. Esto es bien interesante y quiero que lo note. Cuando Dios le dice al hombre, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? En lugar de decir, sí, Señor, yo he comido, ¿qué hace el hombre? La mujer, ¿sí?, acusó a 2 personas el hombre. La mujer, pero la que tú me diste, no estaba aceptando su responsabilidad. Es parte, esa es la reacción, esa es la condición que llega al hombre. Y por eso es que nos vemos así. Tú hiciste esto. No, la culpa la tiene otro. Y el hombre le dijo, la mujer. Y todavía culpó a Dios, que tú me diste. Y como decíamos hace rato, esos argumentos que hoy se construyen no son otra cosa sino consecuencia de que el hombre en su condición caída no quiere aceptar su responsabilidad. Luego viene un dolor, una sujeción, un sufrimiento, que es lo que conocemos. Dolor. Ay, hermanas, nunca podremos saber, varones, cómo les duele a la mujer. Sujeción. Tu deseo será para tu marido. Va a haber siempre una lucha de poder, por eso en el mundo se crea una guerra de sexos, queriendo la mujer tomar el lugar del varón. Y tristemente el varón aplastando a la mujer. Eso es consecuencia del pecado. Hay una esclavitud al pecado. Romanos 6:16 nos dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí esas frases cuando dices, cuando quiero yo lo dejo, no es cierto. Estás esclavizado a tus pasiones, a tus deseos. Hay una concupiscencia que nace en el ser humano, es decir, el deseo carnal sin restricciones. El que cuando tú comienzas a dar rienda suelta a tus pasiones, no te mides y vas más y más y más. Las consecuencias al pecado, aún como creyentes, hermanos, y aquí viene una aplicación para nosotros, aún como creyentes, seguimos experimentando las consecuencias del pecado en el mundo. Cuando el creyente peca, porque pecamos, ¿verdad, hermanos? Aún batallamos. Ya no es nuestro deporte, se lo expreso así. La Biblia dice que ya el cristiano no practica el pecado, pero hay momentos que pecamos. Cuando el creyente peca, lo que nos enseña aquí es que debemos arrepentirnos y volver en lugar de escondernos. El que encubre su pecado no prospera. Pero dice primera en Juan 1:9, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con nuestro Padre a Jesucristo. Nuestras relaciones, hermanos, la culpa siempre nos lleva a la justificación propia, decir es que no me quedó de otra, es que la culpa la tiene mi esposa, mi esposo, mis hijos, ellos son los que me provocan y por eso reacciono así. Si llegué tarde, si no fui a la iglesia es que nos enojamos y la culpa la tuvo mi mujer, los chamacos no se apuraron y al final de cuentas, ¿qué hacemos? Seguimos tirando la culpa a otros. ¿Qué necesitamos? Reconocer que aún redimidos, y de eso vamos a hablar en la siguiente clase, las siguientes clases, aún hay una herencia de una naturaleza carnal con la cual debemos someter y estar luchando y no permitir que estas actitudes vengan a nuestra vida. Hermanos, tristemente, la naturaleza humana se corrompió y el hombre adquirió una tendencia a pecar. Ese libre albedrío de decidir por lo santo se rompió. Ese libre albedrío que es la imagen de Dios fue herido y consecuentemente el hombre en pecado
lo que decide es lo malo. Lo que decide es lo malo. Se distorsionó la imagen de Dios. Ahora, eso no excluye que personas no redimidas no puedan hacer algunos actos de bondad, porque eso también es cierto. Pero hay que ser bien honestos. Esos actos de bondad, muy dentro del corazón de las personas no redimidas del pecador, lo único que busca es una autoglorificación, una motivación, un decir, me siento bien, soy buena gente porque ayudo. No es una bondad desinteresada. Eso radica en el corazón del hombre. Aunque hay gente no redimida que puede hacer actos buenos, esos actos buenos están motivados por el egoísmo. Escárvele. ¿Por qué lo haces? ¿Qué te motiva? Y usted se dará cuenta que no es algo desinteresado del todo. Siempre habrá motivos egoístas. Por eso declara la Biblia, y no podemos dudar de la palabra de Dios. Si empezamos a dudar de la palabra de Dios, cuidado, ya está Eva de ejemplo. Eva la de la Biblia, dudamos de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que pueda decir, soy bueno, al 100%, mis motivaciones son desinteresadas. No, hermanos, tristemente la influencia de esa herencia es la muerte. Tristemente en el ser humano lo que está determinado por esa condición de pecado es la muerte. Romanos 2:6 nos enseña eso, Apocalipsis 21:8 nos dice que el hombre, por estar en pecado, por haber desobedecido a la ley de Dios, está sometido al juicio de Dios, el único santo y justo. ¿Alguien me puede leer allí los siguientes dos declaraciones? ¿Qué dice? Entender, a ver, vamos a leerlo juntos, todos. Ya vamos concluyendo, Entender esta condición de depravación nos quita el orgullo. Ese orgullo de decir, no, yo sí puedo ser bueno. No, yo sí soy bueno. Seguimos. Nada de lo que éramos o somos pudo salvarnos. La salvación es por gracia. Eso hay que reconocer. Usted y yo ya somos redimidos, pero no son redimidos por buena gente, hermanos. No soy salvo por ser buena gente. Yo no tenía nada con lo cual merecer la salvación por mi condición pecadora. Leemos la siguiente. Ante esta condición y condenación, iglesia, hay una urgencia evangelística. Es decir, que debemos ir a los que están perdidos en el pecado, así como nosotros lo estuvimos, y poder hablarles que solo Cristo puede rescatarlos de allí. Con la entrada del pecado a la raza humana, se desencadenaron trágicas consecuencias. Pero Dios, hermanos, es grande misericordia. Y desde Génesis mismo, comenzó a apuntar hacia lo que Él haría. Cuando el hombre se sintió avergonzado porque estaba desnudo, con sus propias fuerzas, con su capacidad, ¿qué hizo? Agarró unas hojas de higuera. No sé si era de las que picaban. Y se hizo ahí unos delantales. Ese es el esfuerzo del hombre por cubrir su pecado, por autojustificarse. ¿Es suficiente? No. ¿Qué hizo Dios? Ejecutó un sacrificio, quitándole la vida a algún animal, derramando sangre para que con la piel de esos animales cubriera la desnudez, la vergüenza, resultado del pecado del ser humano. Y eso, hermanos, estaba apuntando al sacrificio de sangre perfecto. Pero de eso vamos a hablar después. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué es el hombre? Siendo aún pecadores. El hombre está en esa condición de pecado. Pero Dios muestra su amor. Vea, Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Para poder aceptar
ese amor y la salvación, el hombre siempre primero necesitamos reconocer nuestra condición pecadora. Vamos a orar y vamos a concluir esta clase.